Amados oyentes, bienvenidos en esta mañana para esta meditación que tomamos de Hebreos, el capítulo 10, los versículos 26 hasta el 39. Y dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero traed a memoria los días pasados, de los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que teníais en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agrará mi alma. Pero nosotros no somos los que retrocedemos para perdición, sino los que tienen fe para perseveración de la vida. Amado Dios, gracias por tu palabra, guíanos en ella y guárdanos en ella. En Cristo Jesús. Amén. El libro de Hebreos nos ha venido hablando de la salvación y nos ha venido explicando muy detalladamente cómo somos salvos. Cómo es que nosotros tenemos ingreso al lugar santísimo, utilizando esa figura que utiliza el autor de Hebreos. Pero aquí nos hace una advertencia. Y es lo que puede suceder si pecaremos, como dice, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. La Reina Valera le puso este título, los traductores de Reina Valera, dice: advertencia al que peca deliberadamente. El versículo comienza diciendo efectivamente que hay algún pecado, o que si volvemos a pecar después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay oportunidad de salvación, sino el juicio y la condenación. Pero aquí tenemos que preguntarnos es a qué se refiere y de qué pecado está hablando. El Señor Jesucristo nos enseñó que todo pecado nos será perdonado en el cielo y en la tierra, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todo pecado. Y aquí nos dice que si pecamos deliberadamente, después de habernos dicho que la salvación no depende de las obras y que la salvación es por la sangre de Cristo, que lava nuestros pecados precisamente, ahora aquí nos dice que si pecamos, entonces ya no tenemos oportunidad de salvación. La pregunta es, ¿por qué así? Se está contradiciendo el texto. Un poco dice que la salvación es por la fe y que está garantizada en Cristo y que tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Y ahora nos dice que si pecamos, entonces ya no hay oportunidad. Este texto se ha prestado para muy malas interpretaciones. Se ha prestado, por ejemplo, para enseñar a la gente que el que es cristiano, una vez que sea cristiano, no puede volver a pecar. Cosa que eso es imposible, porque el cristiano sigue siendo un pecador salvado por la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué nos hace esta advertencia? ¿Y de qué pecados está hablando? Tenemos que leer con cuidado el texto, porque el texto en el versículo 29 nos da una luz de lo que está diciendo. Y vuelve en los versículos finales de la parte que leímos otra vez a darnos una luz. Y en esos textos es que nos vamos a centrar. El 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Entonces ahí ya nos empieza a dar una gran luz de qué pecado se está refiriendo. El pecado al que se está refiriendo, y lo vamos a ver más adelante, que ya no tiene perdón, es no confiar en Dios, no confiar en Cristo, apartar la fe de Cristo y empezar a confiar nuevamente en lo que uno hace para ganar la salvación. Eso es pisotear la sangre de Cristo y tenerla por impura. Y pongámoslo en términos más claros, que por ejemplo, yo vuelva a hacer lo que hacía cuando no conocía al Señor. ¿En qué sentido? Confiar que mis obras son las que ganan la salvación. A pensar que yo soy bueno
y lo que yo hago bueno es lo que me va a llevar al cielo. Aún pensar que yo soy bueno moralmente, que yo tengo una vida moral perfecta, o sea, esto significaría el cumplimiento de las demandas de la ley, porque como dijimos, la ley es la base de la moral. Las demandas de la ley son la base de la moral cristiana. Entonces, a pensar que por eso yo soy salvo, o creer que yo sí soy verdaderamente un cumplidor de la ley, una persona que observa la ley, una persona que lleva una vida perfecta, y eso es lo que me va a salvar. Después de saber que eso, primero que eso no es cierto, que no hay ser humano justo en la tierra que él viene y nunca peque, como dice Eclesiastés y muchos otros pasajes de la Biblia. De saber que solo la sangre de Cristo y solo Cristo es el que cumplió su obra, en su obra cumplió la ley por mí, como nos lo ha explicado todo el libro de Hebreos con lujo de detalles, y volver a creer, no, pero yo sigo siendo el que se gana la salvación, porque esa tentación existe naturalmente en los seres humanos. A veces nuestra tranquilidad en la iglesia de que todo está bien está basada en eso, en que no, yo estoy bien porque como no estoy haciendo ciertas cosas que la sociedad señala como los únicos pecados, y ya ustedes saben cuáles son, entonces empieza a tener mi conciencia una tranquilidad enorme porque yo no estoy haciendo esto, ni esto, ni esto, ni esto en teoría. Entonces como que eso me da una tranquilidad, no, pues entonces yo estoy siendo un buen cristiano y estoy alabando a Dios, pero se me olvida de que el pecado no es solamente eso, el pecado es una cuestión de caída natural, de condición natural en la que el ser humano vive. Y de que así deje yo de hacer ciertas cosas que la sociedad ha señalado, o algunas cosas que los mandamientos han señalado, por ejemplo, que tiene que ver con la sexualidad mala vida, la mentira, el robo, el asesinato. Entonces que yo estoy siendo salvo por mí. Eso es la tentación de la que habla, de volver a confiar en eso. Después de conocer primero que no somos buenos y que estamos salvos es por la gracia de Dios, empezar a confiar en nosotros. Por eso dice, al finalizar el texto, dice, luego habla de los padecimientos que han sufrido, porque le está enseñando a la iglesia sobre eso. ¿Sí? Dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. El versículo 35. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque ahora un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. ¿Por qué vive el justo? Por fe. Y si retrocede donde de esa fe en Cristo no agradará mi alma. Ya está hablando de quizás una persona que vive, que conoció la verdad del Evangelio, que conoció el mensaje del Evangelio, que dijo, yo acepto el mensaje de que el Evangelio me dice que soy salvo por la gracia de Dios, pero de pronto se fue atrás, ya no tiene la fe en Cristo, ya se devolvió a la vida de la ignorancia, después de haber conocido. Porque si rechaza el Evangelio, rechaza a Dios, rechaza al Espíritu Santo, rechaza la obra de Cristo, ¿ya qué le queda? Pues la condenación, porque ¿quién lo va a salvar? Si rechaza a quien lo salva. Entonces el pecado es rechazar a Cristo y dejar de confiar en Él. Ese es el pecado al que se refiere que no tendrá. Perdón, es obvio, porque Cristo es el Salvador, y si lo rechaza, si vuelve a creer después de haber conocido cómo es el asunto de la salvación, quiénes somos, porque lo que la Biblia expone con lujo de detalles, quiénes somos, nos deja claritico quiénes somos para que no estemos confiados en nosotros mismos. Y luego quién es Dios y cómo somos salvos. Y volvemos otra vez, no, es que soy yo. Y eso es un asunto que podemos estar muchas veces al borde de caer ahí. Porque a veces nuestra fe cristiana la basamos en nuestra supuesta vida perfecta que llevamos. Y ahí estamos confiados de que yo sí soy un buen cristiano porque es que yo hago esto y aquello, y yo no hago esto y no hago aquello. Ahí ya, de hecho, estamos cayendo en la tentación de confiar en lo que nosotros hicimos, no en lo que Cristo hizo, o en lo que podamos hacer. Y uno puede llegar a caer en la tentación de caer en el pecado de que habla aquí Hebreos, si le da cabida a ese tipo de cosas. Nosotros debemos todos los días estar alertas, pendientes, y no olvidar repetirnos, yo soy salvo por la gracia de Dios, por la obra de Cristo. Así pensemos o estemos haciendo cosas buenas. Y así hayamos dejado el que tomaba no toma, que eso es lo que de eso se trata, fruto de la fe. El que pues era infiel no lo sea, el que roba no robe más, como dice San Pablo. Así eso lo hayamos hecho, cuidado con empezar a decir, ahora sí, entonces estoy haciendo lo que me lleva al reino de los cielos. Porque con eso usted está diciendo que es su perfección, que en realidad es una mentira porque no la tiene por sí mismo, de que va al cielo y no por la obra de Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y también
Tener cuidado al enseñar este texto, porque se han escuchado enseñanzas equivocadas, donde se le dice a la persona: usted después de haber sido bautizado, o usted después de haberse convertido, como se dice, usted no puede volver a pecar porque usted ya no va a ser salvo. Y la pregunta es: ¿los cristianos dejan de pecar? ¿Ya no son pecadores mientras viven en este mundo? Si entonces no somos pecadores, entonces ¿para qué pedimos perdón en la confesión de los cultos todos los días? Tenemos la parte de la confesión y la absolución. ¿Y para qué tomamos la cena si nosotros ya no la necesitamos? Cosas así hay que meditar profundamente para evitar caer en la tentación. Hermano, nuestra confianza, como dice el texto, lo resume, dice: ustedes no son de los que retroceden, ustedes son los que permanecen creyendo, y es permanecer creyendo en la obra de nuestro Señor Jesucristo. La fe es eso, es permanecer hasta el fin creyendo en la obra de Cristo, no en nuestras propias obras. Oremos. Amado Dios, no permitas que lleguemos a caer en la tentación que nos habla el texto de Hebreos, de pensar, de volver a retroceder y pensar que ya soy yo perfectamente, por mis propias perfecciones y mis propias justicias, que voy al reino de los cielos. No, siempre estar claro en dos cosas: soy un vil pecador que no merece la salvación, y soy salvo por tu gracia y por la fe, que es un don tuyo para asirme a esa gracia tuya. Que nunca se nos olvide eso, porque vamos a entrar en un problema grave de empezar a apartar a Cristo en nuestras vidas y a confiar en nosotros mismos. No permitas eso. No permitas que el diablo nos tiente. Guarda a mis hermanos de eso, que ellos siempre confíen en ti, que no retrocedan, porque el que retrocede no agrada el alma. Guárdanos, Señor, de esas cosas que siempre están ahí a la tentación, a la vuelta de la esquina. En tu nombre nos encomendamos en este día y pedimos que tú nos guardes. Por Cristo Jesús. Amén.